antes nos vamos hasta la frontera sur. Al menos 10 personas fallecieron tras el aparatoso choque de una camioneta que trasladaba decenas de inmigrantes indocumentados por el área de Encino, Texas. El reporte preliminar también habla de unos 20 lesionados que fueron trasladados a hospitales del área. Para conocer los detalles, nos enlazamos con Damián Bonmatí, quien está en el hospital McAllen Medical Center, donde están atendiendo a algunos de los heridos. Damián, bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Qué es lo último que sabes? Hola Nacho, Aranza. Efectivamente, la mayoría de los heridos de esta tragedia fueron trasladados a varios hospitales de aquí, del área de McAllen, en plena frontera, especialmente a este hospital donde nos encontramos. Lo que sabemos a última hora de la noche, así nos lo confirmaron los investigadores, son esos 10 muertos. También confirmaban 2 heridos en situación crítica y el resto ya se encontraban estables, lo que se hacía difícil de creer porque nos encontramos con una camioneta en un estado pésimo, con el techo totalmente destrozado, vidrios, asientos pues rotos. Estuvimos en esa escena de esta tragedia y esto es lo que encontramos. La camioneta quedó casi partida en dos. Según las autoridades, debajo quedaron tendidos los cuerpos de algunas de las víctimas, otros esparcidos sobre el terreno. Todavía vemos mascarillas y botellas de agua en el suelo, y así quedó la estructura. Restos de sangre, algún zapato y los asientos totalmente destrozados. Todavía caían gotas de gasolina. El Departamento de Seguridad de Texas dice que se trata de migrantes indocumentados. Solo algunos llevaban identificaciones y eran de México, Guatemala y en su gran mayoría de Honduras. El conductor también falleció. Hay quienes fueron transportados por helicóptero para recibir atención médica a varias ciudades del sur de Texas. La camioneta volcó en una curva y se estampó contra un poste de luz. Testigos vieron cómo giró a toda velocidad y se cree que no aguantó el sobrepeso de los 30 tripulantes. Viajaban en una Ford blanca con capacidad para transportar a solo 15 personas. El aparatoso accidente ocurrió en Encino, Texas, al norte de McAllen y a unas 3 millas de un punto de revisión de la patrulla fronteriza que a diario migrantes indocumentados intentan evitar. Es un punto caliente para el tráfico humano, pero las autoridades aclararon que la camioneta aparentemente no estaba siendo perseguida por ninguna fuerza de seguridad. Al cabo de unas horas, una grúa se llevó la camioneta y el tráfico volvió a subir hacia el norte, viendo a gran velocidad esta esquina mortal. Bien triste la escena que nos encontramos. Como decíamos, no todos los migrantes tenían identificaciones, por lo tanto ahora es trabajo de los médicos forenses para los lamentablemente fallecidos y de los hospitales en los heridos contactar a los consulados. Es normal ver patrulla fronteriza en los hospitales de la frontera y si se sigue el protocolo, ahora tocará que estos migrantes cuando se liberen del hospital pues pasen a custodia de ICE, porque las autoridades consideran ahora mismo que se trata de inmigrantes indocumentados. Esto es lo que les tengo desde aquí, desde la frontera. Aranza, Nacho. Muchísimas gracias, Damián, y felicidades por tu impecable cobertura. Estamos en comunicación. Buen día. La pandemia alcanzó un nuevo hito en el mundo, 200 millones de casos, y es que la pandemia ha tomado un nuevo impulso debido a la variante Delta. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es la responsable del 93% de los nuevos contagios. Así es, Nacho, y frente a este panorama, el doctor Anthony Fauci teme que los contagios se disparen a los 200,000 diarios para otoño y así se sobresaturen hospitales y clínicas. Ahora vamos a darle la bienvenida a Nicole Suárez, quien nos tiene todos los detalles. Ahora, Nacho, muy buenos días. Al parecer, esta pandemia pues no va a tener final pronto con ese repunte que se está viviendo a nivel mundial. Lo peor es que las cifras están creciendo más rápido respecto a los primeros meses de pandemia. En el estado de Florida, por ejemplo, las hospitalizaciones han aumentado un 13% con respecto a julio del año pasado. Aquí le tengo la información.
La pandemia de coronavirus supera los 200 millones de contagios en todo el mundo. Los países con más casos son Estados Unidos con más de 35 millones de casos, India con más de 31 millones, Brasil con 20 millones. Los países con más víctimas mortales son Estados Unidos con más de 614,000, Brasil con más de 550,000, India con más de 425,000, México con 240,000. La cifra de contagios confirmados se ha duplicado en 6 meses, ya que a finales del mes de enero, el Centro de Datos de la Universidad Johns Hopkins informó de que se habían superado los 100 millones, mientras entonces los muertos se situaban por encima de los 2 millones. La cepa Delta representa el 93% de las nuevas infecciones, situación que, según el doctor Anthony Fauci, podría empeorar en el otoño, pero que a la misma vez podría ser menos caótica. Él asegura, si nos vacunamos, la mayoría de estas infecciones podrían ser asintomáticas o con síntomas leves. Pero a pesar de las recomendaciones, la población joven sigue desafiante e incrédula ante este mortal virus. Honestamente, no sé si hubiese hecho alguna diferencia vacunarme por las reacciones adversas que te puede producir esta vacuna, asegura este paciente. Personalmente no creo que hubiese ayudado, pero es una recomendación muy personal. La preocupación ha vuelto a encender las alarmas en la Casa Blanca. El presidente Joe Biden pidió a los gobiernos locales y estatales que, si no están interesados en ayudar, que dejen a los negocios y universidades actuar. La administración también planea destinar recursos para vacunar a los inmigrantes que entran a los Estados Unidos por la frontera de México y que se encuentran en espera de procesar su caso migratorio. Y bueno, hablando de la población en general, sabemos que un 50% ya está vacunado y por supuesto siguen los esfuerzos para seguir ampliando la vacunación en Estados Unidos. Ahora, en medio de este panorama, la Secretaría de Defensa dio a conocer que está buscando la autorización para hacer obligatorias las vacunas de COVID-19 para los militares en servicio tan pronto como sea posible. El secretario Lloyd Austin estaría por hacer esa recomendación y además solicitaría una extensión, una extensión presidencial para inocular a las Fuerzas Armadas, aunque, claro, las vacunas sigan con la aprobación de emergencia por parte de la FDA. Y bueno, esto es algo que no va a ser muy difícil de obtener porque el propio presidente Joe Biden le recomendó hace algunos días al Departamento de Defensa que investigara cómo y cuándo podría agregar la vacuna contra el COVID-19 en la lista de vacunas militares. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Así es, definitivamente. La buena noticia es que sabemos que paulatinamente ha incrementado el número de personas que está vacunándose por primera vez. Excelentes noticias. Así es. Nicole, muchísimas gracias por esta información. Y ahora nos vamos directamente a la costa oeste, Nacho, y es que California sigue bajo los embates de casi un centenar de incendios forestales que continúan devorando hectáreas, pero también propiedades. El mayor de todos, el Dixie Fire, está contenido únicamente en un 35%. Este arrasó con casas y negocios en la ciudad de Greenville y sus alrededores. Son unos 15,000 residentes los que recibieron esas órdenes de evacuación obligatoria. Los bomberos habían trabajado para proteger el pueblo, pero las llamas saltaron el perímetro marcado varias zonas. No se han reportado pérdidas humanas, afortunadamente. Este incendio de 3 semanas ha abarcado más de 400 millas cuadradas en condados como el de Plumas y Butte. Y en Hawái, el llamado incendio de Manor Road llevó al gobernador a declarar el estado de emergencia. El fuego arde sin control en la Isla Grande, lo que ha motivado la evacuación de miles de residentes. Las llamas han calcinado ya más de 62 millas cuadradas de vegetación en esa comunidad en Waimea. La declaración de emergencia permitirá destinar fondos especiales para combatir este incendio sin precedentes en Hawái, ya que es el más grande jamás registrado en ese lugar.